Vamos a leer con toda atención en esta noche la palabra de nuestro Dios. Tiene un título que dice La rebelión de Coré. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Disculpen. Y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de enredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas
con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: díale a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amén y amén. Quise leer todo el capítulo para poder tener una secuencia y poder entender qué sucedió aquí. Esta revuelta, esta rebelión, la inició un hombre llamado Coré, un hombre que era un principal entre este pueblo. Y muy al parecer, este Coré no solo era un hombre de influencia por ser uno de los principales príncipes de la tribu de Leví, sino que además de eso, se cree que era muy rico. Los estudiosos dicen que mientras estuvo en Egipto, no fue como los demás un esclavo, sino que fue uno de los capataces que usaba Faraón para la administración, pero también que de alguna manera era de los que infligía castigo a los propios de su raza, al pueblo hebreo.
Y aquí vemos algo bien tremendo, y es que se rebela contra la autoridad establecida. Pero no lo hace solo. Siempre en toda rebelión participan más de 2, 3, 4 y 5. Y cuando esto ocurre, lo que pretenden es alterar el orden de las cosas. Muy parecido a lo que sucede aquí en Colombia, con la guerrilla de las FARC, con los paramilitares y todos los que han pretendido desestabilizar el Estado. No lo han logrado, porque aunque si bien es cierto quienes gobiernan no son gente piadosa, de alguna manera se tiene que cumplir la palabra que dice el Señor allí en Romanos 13, que la autoridad que hay es puesta por Él. Así la autoridad no sea una autoridad buena, no sea una autoridad asequible al pueblo, pero mientras sea una autoridad que el Señor coloca, va a respaldar. Porque el Señor nunca está de acuerdo que nosotros tomemos nada por la fuerza. Entonces, aquí vemos a este hombre, a Datán, a Abirán, a este hombre On, conspirando contra Moisés. ¿Qué querían ellos? El poder. ¿Qué quiere la guerrilla aquí? El poder. ¿Lo van a lograr? No, lo van a lograr. Entonces nosotros nos ubicamos en el contexto de esta palabra y miramos primero quién era Coré. Nos dice que era de la tribu de Leví. Y a lo que nosotros vemos en esta palabra, lo que él pretendía era el sacerdocio que tenía Aarón. Y empiezan a decir que Aarón y Moisés, lo uno lo sacaron de una tierra que fluía leche y miel, pero eso ya estaba en la imaginación de ellos porque en Egipto ellos eran esclavos. Lo otro es que ellos no tenían derecho al sacerdocio, lo cual estaba reclamando Coré. Y hay un problema bien tremendo, es cuando la persona reclama por la posición que tiene. Él estaba diciendo, yo soy uno de los principales, a mí me corresponde por derecho propio. ¿Quién es Moisés? Yo soy uno de los principales levitas y creo que porque tengo una posición, porque tengo un rango, porque soy una persona prestante, me merezco ese lugar. Pero nosotros sabemos que los ministerios no es porque tengamos una posición social, ni porque hayamos estudiado mucha teología, es simplemente un llamado de Dios. El Señor llamó a Moisés, lo estableció y vemos claramente que el Señor estaba dispuesto a respaldarlo. Siempre en todo lugar va a haber una rebelión. Y yo le digo, hay algo que se le está oponiendo a cada uno de aquellos que el Señor llamó a servir y que quieren ejercer un ministerio y no han podido. No han podido. Algo se les ha opuesto, algo está ahí como un lastre, algo está ahí como un ancla, que cuando echan a andar el motor, el barco no despega. ¿Qué estará pasando? Entonces tenemos que empezar a identificar qué es lo que se me está oponiendo, porque eso era Coré, un opositor que no estuvo solo, estuvo acompañado, y no estuvo de 2 o 3. Él levantó a la gente más prestante de Israel, dice que eran 250 príncipes. O sea, no se levantó con cualquiera, con él no estaban los pobres, con él era la clase alta. O sea, era un hombre de mucha influencia. Conquistó los corazones de aquellos que movían masa, de aquellos que tenían dinero, de aquellos que de una u otra manera eran influencia en todas las tribus de Israel. Ahí está este hombre manifestando su descontento, manifestando su desacuerdo en aquel que el Señor puso a ministrar. Ahí está este hombre con esta rebelión. Ahí está este hombre mostrando los dientes y mostrando qué es lo que realmente él anhelaba. Uno mira en la Biblia que por más que alguien se oponga a los propósitos del Señor, no lo va a lograr. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si en el caso del rey David, Absalón hubiese logrado destronar como él quería a su papá y finalmente él haberse logrado establecer como rey de Israel? Había violentado un propósito del Señor.
Usted recuerde que el Señor Jesucristo vino por la línea davídica, no por otra línea. Y no vino por Absalón, vino por Salomón. Entonces, ahí es donde nos vemos nosotros abocados a poder lograr entender que siempre hay alguien que se va a oponer a lo que Dios quiere. Siempre va a haber un opositor, siempre va a haber un contradictor. ¿Alguien se opone a que un matrimonio marche bien? Claro que se opone. ¿Alguien se opone a que un negocio arranque? Claro que se opone. ¿Alguien se opone a que nosotros seamos felices? Todo el tiempo tenemos oposición. Lo que pasa es que a veces nosotros somos tan tranquilos y no nos damos cuenta de las cosas que pueden acontecer. Pero aquí vemos algo, y algo bien bonito, y es que el Señor siempre va a manifestar su poder, va a manifestar su gloria y siempre va a manifestar el respaldo a los que Él llama. Por eso yo te digo a ti en esta noche, si Dios te llamó, estate tranquilo, haz lo que el Señor te mandó a hacer, vive la vida con la intensidad que el Señor quiere que vivas y no importa quién se levante, tú vas a salir adelante, amén. Aquí hay algo bien especial y es que cuando hay un levantamiento, comienza con murmuración, siempre. ¿Cómo se jalona a otro conspirador? Murmurando contra aquella persona que queremos derrocar, murmurando contra aquel que nos está haciendo estorbo. Y dice que esta gente se juntó y habló y ya confrontaron a Moisés, fueron de frente ya y les dicen: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Ya fueron de frente, ya ellos estaban allí encarando a Moisés y Aarón. ¿Para qué? Para intimidarlos. La intimidación muchas veces va a lograr que una persona entregue lo que el Señor le dio. Y nosotros conocemos por la palabra, ¿qué dijo el Señor de Moisés? Para el Señor, Moisés era el más manso de todos los hombres. Y yo veo en Moisés un tipo de Cristo. Porque a pesar de que el Señor le dijo: Moisés, quítate de enfrente de esa congregación porque los voy a destruir todos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se postró. Y empezó a pedir prácticamente perdón por ellos. Le dijo: Señor, mire, ¿no es acaso uno solo el que pecó? ¿No es uno solo, Señor, el que hizo toda esta cosa? ¿Por qué van a pagar todos? Tremendo. Ahora, lo que este hombre estaba reclamando no era justo. No había justicia en lo que él pedía, porque aquí Moisés le dice lo siguiente, el verso 9: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, no era que no tuviera, él tenía un ministerio, tenía un llamado. ¿Cuál era el llamado de Coré? Estar todo el tiempo en la presencia del Señor. ¿Sabe que ese privilegio tienen bonito todos los que sirven del altar? Pero especialmente aquellos que son encargados de ministrar a través de canciones, a través de la música. Todo el tiempo están ministrando al Señor. Eso es lo que le dice Moisés: ¿os es poco lo que el Señor os dio? Hay veces la gente tiene muchas cosas, pero pretende más. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el desierto, se le acercaron unos soldados y le preguntaron acerca de qué viene a hacer, y Juan les explicó muchas cosas, y una cosa es que le dijo: es contentaos con vuestro salario, no quieran añadirle más a lo que ya tienen. Y a veces a nosotros los seres humanos nos pasa eso. Podemos llevar un Absalón o un Coré por dentro, y no solo en el ámbito ministerial, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de los estudios, en el liderazgo que nosotros podamos estar ejerciendo. Pero la Biblia es clara
que cuando hay un llamado hay un respaldo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Aleluya. Dice el verso 11: por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces aquí hay algo que nos está enseñando el Señor, que cuando yo me levanto contra una autoridad, yo realmente no me estoy levantando contra esa autoridad, me estoy levantando directamente contra el Señor, directamente. Y este es un consejo para todos nosotros, porque de una u otra manera somos esposos, esposas, hijos, empleados. Todos nosotros tenemos a alguien sobre nuestra cabeza que nos manda. Así que si nosotros nos sublevamos y decimos vamos a derrocar al alcalde, el Señor no va a estar de acuerdo con eso. A pesar de que el alcalde pueda que no sea un hijo de Dios, pero el Señor no nos mandó a eso. Si Él está ahí, el Señor lo puso. Por eso es que es tan delicado que nosotros participemos en opiniones acerca del gobierno. Y que ese presidente es, pero cerremos el pico y no opinemos, porque una opinión nuestra no va en contra de esa persona, sino en contra del que lo puso. Amén. ¿Quién coloca las autoridades? ¿El hombre o Dios? Cuando el hombre las pone, hay problemas. Si no, miremos qué pasó con el rey Saúl. La gente pidió un rey y no se lo pidió al Señor, sino al juez que en esa época tenía Israel, a Samuel. Y a Samuel eso le dio duro. Samuel no quería, pero el Señor le dijo: haz lo que ellos están pidiendo, ponles un rey. Y el Señor le dijo: ¿quién? Y con ese rey Israel tuvo muchos problemas. Con ese rey Israel no prevaleció. Y la condición del Señor, aún con los que Él pone, es que se mantengan. Y yo veo que Moisés se mantuvo. Así que Moisés está en pleno uso de un derecho que el Señor le dio, y era defender su ministerio, pero no lo está defendiendo a la brava. Él está en una posición. Les dice, porque lo que ellos querían era la posición de Moisés y el sacerdocio. ¿Quién iría a ocupar la posición de Moisés? No creo que Coré. Coré estaba detrás del sacerdocio porque él era de la línea de Leví, pero con él habían otros. Es donde hay mucho en juego y la gente quiere repartir el ponqué. Pero Dios no está de acuerdo con las rebeliones, Dios no está de acuerdo con que nosotros queramos obtener algo de una manera indebida. Luego dice la Escritura que Moisés envió a llamar a otras personas, a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Y vuelven y esgrimen el argumento: nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel, y nos has traído por este desierto y no nos has entregado ninguna tierra, ningunas viñas, y por el contrario, ustedes imperiosamente están enseñoreándose de nosotros. Esa palabra imperiosamente es prácticamente por la fuerza. Y ahí sí es donde dice en el verso 15 que Moisés se enoja en gran manera y le dice al Señor: no mires a su ofrenda, yo no he tomado nada de ellos, Señor, y mira todo lo que me están haciendo. Generalmente las personas que tienen problemas como el que tenía Coré y con esta gente que él se reunió, lo que nosotros vivamos en la infancia, y si eso no se sana, más adelante vamos a tener problemas. Es como cuando tenemos un galoncito de agua y él tiene una fisura y lo llenamos de agua y lo colocamos por ahí en algún lugar, y poco a poco el agua se le va saliendo. Así somos muchos que buscamos la presencia del Señor y buscamos y buscamos y buscamos, y en un momento sentimos que estamos llenos, pero que en el corazón hay cosas que no se han tratado, y esa pequeña fisura
empieza a hacer que poco a poco perdamos lo que con tanto esfuerzo y dedicación hemos conseguido. Una herida abierta es una herida que tiene que tratarse. Es una herida que, si es una herida en la carne, entonces esa herida se venda o primero se hace la curación, se desinfecta. ¿Por qué? Porque una herida que no se desinfecta, una herida que no se cubre, es una herida propensa a las bacterias. Ahora, ¿las bacterias se miran? No, las bacterias no se miran, pero vemos que en esa herida poco a poco va segregando pus, va esa herida como dilatándose, va colocándose fea, se va colocando de un color que no es normal, y es porque no se trató esa herida. Y lo mismo pasa con las heridas del alma, aunque las heridas del alma son peor, porque las heridas del cuerpo, las heridas en la carne se sanan rápidamente, más las heridas del alma, esas hay que tratarlas y tratarlas de una manera adecuada. Hay gente que está en el ministerio y está herida y están sirviendo heridos. Y cuando ellos responden o hay una agresión, van a responder con otra agresión. En el ministerio siempre vamos a estar expuestos a que las personas nos ofendan. Eso es lo que nos muestra el Señor en toda la Biblia. Yo no veo un líder en la Biblia que no haya tenido quien se le oponga. Y tú no vas a ser la excepción. Si tienes un liderazgo, vas a tener enemigos. El diablo es tu primer enemigo. El diablo te va a querer destruir, el diablo te va a querer dañar. Y una de las cosas en las cuales es especialista el diablo es en dañar a una persona desde la niñez. Pero miramos los dos tópicos. No conocemos mucho acerca de la vida de Coré, pero sabemos que nació como esclavo en Egipto. Y no sé por qué cosas pasó. Pero lo primero que una persona empieza a percibir es el abandono. Una vez que sale del vientre, ya la cosa cambia, la seguridad que tenía dentro ya es diferente. Ahora sale a un ambiente que él no conoce. Ya dejó de estar alimentado a través del cordón umbilical y está en un ambiente que para él es nuevo. Va creciendo y luego ve que sus padres ya lo van como soltando. Pero si esa es una situación que pudo haber acontecido a Coré, ¿qué le sucedió a Moisés? ¿Moisés también fue abandonado? ¿Ustedes qué piensan? Fue soltado de la presencia de su mamá. Ella miró en una arquilla como el río Nilo se lo llevaba, pero por providencia divina lo halló la hija de Faraón, y por providencia divina lo amamantó y lo cuidó su propia mamá. Así que aunque Moisés en un momento pudo sentir el abandono, después volvió a recibir el calor y las atenciones de su mamá y volvió a tener esa seguridad que tiene un hijo cuando su padre está al lado de él. Pero luego más adelante también sintió el abandono, 40 años más tarde, cuando mató al egipcio, se fue al desierto. Y usted sabe que en una persona en el desierto, los que han pasado tiempos de desierto viven muchas cosas. Yo he visto mucha gente en consejerías diciendo: pastor, ¿por qué el Señor me soltó? ¿Por qué el Señor no me oye? ¿Por qué a mí me pasa esto que me está pasando? ¿Sabe que el desierto es el lugar donde nos hacemos tantas preguntas? Y es en el desierto donde el alma más se resiente, porque es en el desierto donde sentimos que nadie nos está ayudando. ¿Quién está pasando por un tiempo de desierto? De pronto tú lo estés pasando, pero permite que el Señor trate tu corazón para que cuando salgas de ese desierto, cuando el Señor te ponga en la posición que Él te quiere colocar, no estés resentido ni resentida y puedas responder a lo que sea con amor. Vemos que Moisés le dice a Coré: mañana te vas a presentar tú con tu incensario, y cada uno de los príncipes de Israel se va a presentar con su incensario, y Aarón también. Y al otro día van a hacer eso. ¿Ustedes creen que él tuvo toda la noche para reflexionar? Claro que sí. O sea, Dios nunca, veo yo en la palabra, que no le dé una oportunidad a alguien para que reflexione, se arrepienta y tome la decisión correcta. Eso pasó con Judas. Judas estaba a la mesa del Señor y el Señor dijo: uno de ustedes me va a traicionar, y todos se miraban: ¿quién será? Y Judas dijo: ¿seré yo, maestro? Dijo el Señor: el que meta su pan en mi plato. Y todos lo estaban haciendo.
ya que entre todos quedó la duda de quién lo iba a hacer. Pero luego el Señor le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, el Señor lo descubrió, pero Judas no quiso. El Señor lo confrontó en ese momento. Le está diciendo: eres tú. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas ya sabía de qué le estaban hablando, pero no se quiso arrepentir. Pero la oportunidad la tuvo. Aquí este hombre tuvo la oportunidad, pero también la desaprovechó. Y mira lo que dice el verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Qué hizo? Todo lo contrario a lo que Moisés esperaba. Entonces juntó contra Moisés y Aarón, dice, a toda la congregación. O sea que no tenía uno, tenía todo el mundo en contra de Aarón y Moisés. Pero apareció la gloria del Señor, apareció la gloria del Rey. Y lo que me gusta a mí es que cuando aparece esa gloria, Él respalda al que Él llama. Por eso tú tienes que estar identificado con el Señor en tu llamado. ¿A qué te llamó Dios? Pueda que hoy no estés fluyendo ministerialmente, pueda que estés frustrado, pueda que estés enredado en miles de pensamientos, en miles de cosas, pero si te decides actuar, Dios te va a respaldar. Amén. Si te decides actuar, Dios te va a respaldar. Aleluya. Gloria a Jesús. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense, quítense de ahí, yo los voy a consumir. En una ocasión el Señor le dice: mire Moisés, quítese de ahí. Porque es que los problemas de Moisés con este pueblo no fueron de un día ni de dos, era prácticamente seguido. Apártese Moisés, yo le quito todo este problema de encima y a usted lo voy a poner sobre un pueblo más fuerte. Y Moisés le dice: Señor, pero ¿qué van a decir las naciones vecinas? ¿Que sacaste a este pueblo de la tierra de Egipto y no fuiste capaz de llevarlo a la tierra que les prometiste? Y dice que esas palabras de Moisés hicieron que el Señor se arrepintiera del mal que había decidido traer sobre el pueblo de Israel. Ahí es donde vemos que nosotros, a través del arrepentimiento, provocamos, o de la intercesión también provocamos, que el corazón del Señor se arrepienta de cosas que ha determinado. ¿Qué ha determinado el Señor con muchos? No sé cuál es la vida de cada uno, no sé cuál es el pecado que tenga, no sé cuál es la situación, pero yo estoy seguro que si tú te arrepientes, el Señor pasa por alto lo que traía contra ti, muchas veces enfermedades crudas, situaciones difíciles, que hay consecuencias, sí, claro, pero males mayores nos evitamos. Amén. Entonces aquí empieza una controversia más bien de Moisés con esta gente y les dice: miren, si ustedes mueren como mueren todos los hombres, a mí el Señor no me puso aquí. Si ustedes siguen la suerte de todos los seres humanos y tienen muertes normales como muere un ser humano, el Señor no me llamó. Pero si hoy abren la tierra su boca y se los traga, entonces que eso le baste a ustedes, hijos de Leví, para que puedan entender que el que nos puso aquí fue el Señor. Porque Moisés no estaba hablando por él solo, estaba hablando por su hermano Aarón también. Dice que no terminaba de hablar cuando la tierra abrió su boca y se los tragó. Amados, este es el peligro de uno levantarse contra una autoridad, sea la autoridad que sea. Cuando un delincuente decide ir a cometer un delito, ¿contra quién se está levantando? Contra un orden establecido. La Constitución Nacional y el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal nos habla de las penas, del tiempo que puede pasar una persona en prisión si comete un delito. Y la persona decide ir a delinquir. Se está levantando contra una autoridad. Y luego entonces viene el peso de esa autoridad sobre esa persona y resulta en la cárcel. Aquí pues, gloria a Dios, no hay pena de muerte. Pero en otros países la gente paga con su vida. Y en estos tiempos con el Señor de Moisés, la gente pagaba con la vida cada insubordinación que ellos tenían. ¿De qué manera nos estamos nosotros insubordinando contra el Señor? Piense por un momento y cavile, ¿de qué manera estás tú desobedeciéndole al Señor?
¿Qué fisura hay en tu alma que no te permite a ti sujetarte completamente? Hay personas que fueron demasiado maltratadas en su niñez, su autoridad las golpeó, su papá les hizo mucho daño y luego crecen resentidos. Y les es muy difícil aceptar una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad primaria que tuvieron les hizo mucho daño. ¿Cómo fue tu niñez? Ya evalúas tú el por qué muchos ministerios no fluyen. Hay ministerios que no fluyen porque no se pueden sujetar, porque no se pueden sujetar a una autoridad, porque no están dispuestos a que nadie les mande, a que nadie les imponga reglas. Y las congregaciones están así. Muchos levantan la mano y dicen, yo quiero servir. Pero luego que ven las condiciones y se enteran de las condiciones, dicen, no, yo más bien me hago a un lado. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos un rebelde por dentro. ¿Y saben qué es lo más triste? Un rebelde sin causa. ¿Cuál fue la causa para que Coré se rebelara? No tenía causa. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Era un hombre de una personalidad estable. No era un hombre gritón. Era un hombre que legislaba con prudencia. Era una persona que amaba a su pueblo, porque ahí lo vemos. Y hay veces se levantan sin razón. Pero con razón o sin razón, el que Dios llama, el Señor lo respalda. Entonces, esta gente es comida por la tierra se cierra, no pasó nada ahí encima, no se ve nada como si nada hubiera pasado, pero quiero hablarles algo. ¿Se murió Coré solo con sus amigos o a quién afectó? Dice que estaba a la puerta, cada uno de ellos, con sus mujeres, con sus pequeñuelos, con sus pertenencias, estaban todos. ¿A quién perjudicamos nosotros cuando pecamos contra el Señor? En el pecado que sea. Nuestros hijos. ¿Quiénes son los que sufren las consecuencias en un divorcio? ¿Contra quién nos rebelamos cuando nos divorciamos? Dígame. ¿Contra el Estado o contra Dios? ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Nuestros hijos y la sociedad en que vivimos. Los hijos de los divorciados, en la gran mayoría, están en las drogas, grupos delincuenciales, porque un divorcio trae inestabilidad emocional. Yo no sé si aquí haya personas cuyos papás se divorciaron y que puedan haber experimentado esa separación, y que por lo general las separaciones no son a las buenas. Yo creo que es rarito los que se divorcian y que queden de amigos. Son como raros, ¿cierto? Esos casos. Que una persona que se divorcia de otra la llame por teléfono y le diga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? El mes entrante te mando para lo que necesites. Eso es raro. Generalmente quedan de enemigos. ¿Quiénes son los perjudicados? Los hijos. Los hijos. Y en un divorcio nos rebelamos directamente contra, porque el Señor dijo que lo que Él une, no. Pero vamos al caso. Hay gente que se casa y no es la voluntad de Dios. ¿Quiénes se casaron no siendo la voluntad del Señor? Levanten la mano y los pies toditicos. Y entonces dice, bueno, como no es la voluntad del Señor y yo me casé y no siendo la voluntad del Señor, me puedo divorciar. Hay que leer el libro de Gálatas, porque ahí dice que una vez que uno se juramenta, ya no hay nada que hacer. Nos hemos enlazado. Pero pastor, es que yo ya no la quiero. Problema suyo. Coré bien tranquilamente hubiera podido quedarse en Egipto, pero decidió irse con ellos. Ahora estaba enfrentando un problema y lo enfrentó y pagó con su vida. Y no solo pagó con la vida de él. En esta sublevación dice que
Ya en la mañana Coré había prácticamente arengado a toda la congregación. Y muerto Coré, el pueblo vuelve y murmura contra Moisés y Aarón. Y se despertó la ira del Señor, y esa murmuración le ocasionó la muerte a 14,700 personas, sin los que se tragó la tierra. ¿Sabe cuántos muertos pudo haber? Facilito, los 15,000. ¿A quién afectamos nosotros cuando nos rebelamos? No más un caso, amados. Cuando no tenemos la prudencia como esposos y alegamos y peleamos delante de nuestros hijos. Yo he escuchado muchachas decir, no, pastor, yo quiero vivir toda mi vida soltera porque yo miraba cómo mi papá le pegaba a mi mamá, hacía con ella y deshacía. ¿Y no piensas en casarte? ¡No! Terrible que una persona quede tan marcada porque su autoridad, los que ella ama, le han fallado de tan mala manera. ¿A quién dañamos nosotros cuando el Espíritu Santo dice que tratemos a la esposa como a vaso más frágil? Y cuando dice como vaso más frágil es porque somos dos vasos, en quien el Señor depositó algo de Él, pero que la mujer es un vaso más frágil. Podemos ver dos casos, que el esposo es como un vaso de pasta y lo tiraron al piso, rebotó, pero no se rompió. Pero la esposa es un vaso de vidrio, lo soltamos y ¿qué pasa? Por eso es que una mujer es más difícil de sanar que el hombre, aunque no digan amén. Es más difícil que sanar del hombre porque son más sensibles, son más susceptibles. Yo espero que la mía, cuando lleguemos a los 80 años, no me esté diciendo, mi amor, ¿se acuerda de aquella? ¿Usted me fue infiel? Alguien dijo, es que las mujeres son histéricas. Dijo, no, ellas no son histéricas, son históricas. Se acuerdan de todo. No pasan por alto. Y hay maridos que tienen mujeres que dicen, esta se me revela, esta me hace, pero es que no se dan cuenta qué ocasionó él en ella. La fracturó, la fraccionó, y luego su alma ya no responde a estímulos de afecto, porque después de mucho afecto venían golpes. Maridos que después de golpear a su esposa tienen relaciones sexuales y aparentemente todo bien, pero 3 días vuelve y juega. ¿Qué mujer va a creer en un amor así? ¿Tú? Dese cuenta que el Señor quitó el mal de raíz. Coré no iba a cambiar. Coré estaba decidido y estaba empecinado en tomar como Diotrefes el primer lugar, sin importarle las consecuencias que hubiera que asumir otras personas, porque lo que ellos querían hacer, ya habían determinado hacerlo por la fuerza. Hay algo que me llama la atención y es cómo Moisés siempre acude a Dios. Él no tomó nada a la fuerza, ni violentó ningún principio del Señor, excepto el día que le pegó los 2 garrotazos a la roca. El Señor le dijo, háblale a la roca, y él le dio garrote como la primera vez. Y esta vez no era como Moisés lo había hecho, sino a la manera del Señor, porque yo nunca he visto en la Biblia que el Señor Jesucristo hubiera repetido un milagro. Ni ninguno de los profetas hizo un milagro copiando el modelo de otro. Por eso es que el Señor a los ministerios, a cada uno nos da algo y nos pone a actuar de diferente manera, porque no somos réplicas. Y entonces Moisés, en la sabiduría que Dios le dio, llamó a todos los príncipes de Israel y le dijo, cada uno va a traer una vara, y Aarón también. Y metieron esas varas, ¿en dónde las metieron?
en el arca del pacto. Y dijo, y mañana la vara que amanezca con retoños, a ese eligió Dios como sumo sacerdote. Y efectivamente cada uno trajo su vara con su nombre y las colocaron donde dijeron, y al otro día la vara que tenía hojas y que tenía fruto era la vara de Aarón. Así está esperando el Señor que nosotros acudamos a Él para que la vara reverdezca, para que lo que el Señor le dio a usted vuelva a dar fruto. No importa que parezca que lo han cortado y que ya no tiene savia y que ya no tiene vida. Pero para el Señor no es imposible que tu ministerio florezca, que las cosas que Él te dio empiecen a ser ministradas por Él y que tú comiences a ver la mano de Dios obrando sobre tu vida. La vara de Aarón no solo echó hojas, esa vara tenía aceitunas, esa vara dio fruto. Permítele al Señor que obre sobre ti y que tú seas esa vara que reverdece y esa vara que dé fruto. No importa que muchos te miren acabado, no importa que muchos te miren tal vez como estaban viendo muchos a Aarón, y que no tiene nada, yo puedo tener más. Y hay mucha gente que se mira a sí misma que puede tener más que tú, pero si Dios te llamó, tú vas a tener más que ellos. Amén. Vamos a orar, damos gracias en esta noche a nuestro Padre Celestial y pidámosle que podamos tener nosotros un corazón que está contento con el llamado. ¿A qué te llamó el Señor? Si te llamó solo a orar en tu habitación, ahí está la presencia de Él, ahí estás ministrándolo en su presencia. Si te llamó a cantar y pueda que aún no hayas descubierto eso, confórmate con eso, porque eso que el Señor te dio te va a llevar a la presencia del Señor. Si el Señor dijo que eres un evangelista, pero en tu corazón estás diciendo quiero ser un apóstol, no, con lo que el Señor te dio, con eso tú vas a surgir, con eso vas a sobresalir. Y colocaba el Señor en mi corazón esto hace un momento. ¿Cuántos salmistas están hoy en una congregación y ellos mismos son más famosos que el pastor? Son invitados a diferentes lugares, van a diferentes naciones, porque ellos entendieron que lo que vale es la posición que el Señor nos da, no la posición que nosotros queramos tener. Hoy el Señor te está llamando a que ocupes la posición que Él te dio. Que no te parezca poco eso que el Señor colocó en ti. Hay aquí gente que tiene un poder tremendo cuando se encierra en su cuarto y comienza esos ciclos de intercesión, unen verdaderamente cielos y tierra, pero están queriendo otras cosas. Hoy centra tu pensamiento en aquello a lo cual Dios te llamó y vas a prosperar en ese llamado. Y aunque se te presente el opositor, aunque se te presente aquel que te va a contradecir, el Señor va a pelear por ti. Ahí con tus ojos cerrados, piensa hoy si de pronto te desviaste del llamado. Piensa hoy si estás como una vara seca, porque hace tiempo no sientes la presencia del Señor, porque hace tiempo no le sirves, porque te apartaste, porque ya no hay el mismo fuego, no hay la misma pasión. Qué tremendo es que eso nos abandone. Ahí corremos hasta el peligro de envidiar a otros por lo que tienen, por los logros, lo que consiguen. Deja que el Señor te llene hoy y pídele al Espíritu Santo que si hay alguna rebeldía, eso se ha quebrado hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios quiere un pueblo caminando en armonía. Dios quiere un pueblo caminando en unidad. Todos
deseando lo mismo. Y es lo que el Padre Celestial quiere en esta casa. Que nosotros como vasijas seamos restaurados, que toda fisura que podamos tener por donde se nos está yendo aquello que el Señor colocó en nosotros, que podamos ser sanados y ser retenedores de la palabra fiel, en el nombre de Jesús. Si ministerialmente hay algo afectándote y la causa es un corazón que no ha sanado, hoy te invito a que hables con el Señor, que te mires en el espejo de la palabra y puedas ver lo que te está pasando. El Señor siempre nos presenta una oportunidad, así como la tuvo este hombre Coré. Siempre hay una oportunidad. Él no nos va a colocar en una habitación con una sola puerta a pretender que busquemos diferentes salidas cuando solo hay una. Y Él a ti y a mí nos dio una salida. Gracias, Señor. Y la salida está en que reconozcamos aquellas cosas que hay en nosotros que no nos dejan avanzar. Y que si estás en la posición correcta y haciendo lo que Dios te llamó, también puedas tener paz. Porque no importa quién se levante, no importa quién te quiera quitar del camino, ahí está el Señor para sostenerte y ahí está el Señor para guardarte. Yo te bendigo en esta noche, bendigo tu ministerio. No importa lo que estés pasando, te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero bendecir tu vida y que tengas un corazón tranquilo y reposado en el Señor, y que puedas despegar, que mires tu vara florecer, que mires que no solo hay flores, sino que hay fruto, que avanzas, que no te detienes. Bendigo tu matrimonio, para que ese matrimonio también dé fruto. Bendigo tu matrimonio en el nombre de Jesús. Y oro para que el Señor traiga renuevos, traiga vientos de reconciliación si hay alguna dificultad. Hoy papá ha hablado a tu vida, pero seguirá hablando, porque aunque salgas de ese lugar, no sale de la comunión. Hoy te bendigo. Declaro que tu esposo florece. Declaro que tu esposo va a dar fruto. En el nombre de Jesús. Riégalo con oración. Bendícelo. Perdónalo. Hay fruto para Dios. Padre, gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y tu palabra dice que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Cree por tu vida, cree por tu casa, por tus hijos, cree por aquellas cosas de las cuales el Señor te habló y que sabes que tienes que hacer. Ya no es tiempo de ayunos, es tiempo de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Es tiempo de accionar, es tiempo de creerle. Ejecuta, entra en acción y toma lo que el Señor dice que es tuyo. Hoy te bendigo y también bendigo en esta noche tu vida financiera. También declaro un reverdecer en tu vida de finanzas, en el nombre de Oro
delante de nuestro Padre Celestial, haciendo memoria de cada ofrenda, de cada primicia, de tus diezmos. Hago memoria de todo lo que tú has puesto en el alfolí y lo llevo delante de nuestro Padre. Hoy te bendigo en el nombre de Jesucristo y desato sobre ti la bendición del Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Amén.